La versión oficial miente. Lo sé porque fui el primero en ver cómo desapareció realmente la colonia Perséfone, y fui yo quien ayudó a ocultar la verdad. Todo comenzó el 22 de mayo de 2049. Me llamo Alex Rivers y en aquel momento era analista de datos junior en el Departamento de Apoyo a la Misión. En pocas palabras, era una de las decenas de personas que se pasaban las 24 horas del día sentadas en una enorme sala con luz tenue, mirando las pantallas donde se recopilaban los datos telemétricos procedentes de Marte. Era un trabajo aburrido. El 99% del tiempo lo pasábamos vigilando que los números se mantuvieran en verde. La presión en los módulos habitables, el nivel de carga de las baterías, la composición del aire, miles de parámetros que nunca cambiaban. Éramos una especie de fusibles muy caros. Nuestra tarea consistía en detectar cualquier desviación antes de que el sistema automático diera la alarma y transmitir la información al jefe de turno. En los 6 meses que llevaba trabajando, eso no había sucedido ni una sola vez. La colonia Perséfone, el primer asentamiento humano en otro planeta, funcionaba como un reloj. Los 6 colonos bajo el mando de Stella Reed eran lo mejor de lo mejor, y su casa de alta tecnología era la estructura más segura jamás construida por el hombre. Al menos, eso era lo que nos habían dicho. Ese día, como de costumbre, empecé mi turno de 12 horas. El aire de la sala era fresco y olía a ozono por los aparatos electrónicos en funcionamiento. A tu alrededor se oía el murmullo de los servidores y las voces apagadas de tus compañeros. Revisaste los informes del turno anterior. Todo estaba en orden. Comprobaste los canales de comunicación. Estables. El retraso de la señal era de 11 minutos y 42 segundos, algo habitual dada la posición actual de los planetas. Me recosté en la silla, preparándome para otro día de monótona observación. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Seguía los datos de los sensores geológicos, que estaban distribuidos en un radio de 5 kilómetros alrededor de la base. Era la zona de responsabilidad del Dr. Kenji Tanaka, nuestro geólogo en Marte. Él estudiaba la actividad sísmica, y mi tarea era sencilla: catalogar cualquier temblor y compararlo con el modelo previsto. Marte es un planeta geológicamente tranquilo, por lo que la mayor parte del tiempo los datos formaban una línea casi recta. Aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, apareció un ligero pico en uno de los gráficos. Provenía del sensor número 7, el más lejano, instalado al pie de una pequeña cordillera. No era un terremoto, ni siquiera un microtemblor, solo una extraña y breve vibración, diferente del ruido sísmico habitual. Era demasiado ordenada. Amplié la escala. La señal duró solo 3 segundos y tenía una estructura clara y repetitiva, casi como una sinusoidal que se atenuaba. El sistema automatizado la ignoró, clasificándola como ruido aleatorio, posiblemente causado por la expansión térmica de la carcasa del sensor bajo los rayos del sol marciano. Era una explicación lógica, pero algo en la forma de la señal me desconcertaba. Era demasiado regular para ser un fallo aleatorio. Abrí el registro de estado técnico del séptimo sensor. La temperatura, el voltaje, la calibración, todo estaba dentro de los límites normales. No había signos de avería. Comprobé los datos de los sensores vecinos, el sexto y el octavo. No registraron nada. Eso también era extraño. Incluso el más leve empujón debería haber dejado algún rastro en los sensores más cercanos. Pero aquí había un silencio total. Parecía que la vibración se había localizado estrictamente en un radio de varios metros alrededor del séptimo sensor. Sentí una punzada de curiosidad profesional. Era un misterio, una pequeña desviación de la rutina. «Dave, mira esto», dije, volviéndome hacia el analista senior que estaba sentado en la mesa de al lado. Dave era un hombre de unos 50 años, cansado y cínico. Había trabajado en la industria espacial toda su vida y lo había visto todo. Se acercó de mala gana y miró mi pantalla por encima de mi hombro. «Te mostré la señal».
Ruido, dijo sin siquiera fijarse en los detalles. Expansión térmica, o simplemente un fallo en el canal de transmisión durante una fracción de segundo. Olvídalo. Pero la estructura es demasiado regular, objeté, y no hay ningún indicio de fallo en los registros. Entonces es algo para lo que aún no tenemos una clasificación, dijo bostezando. Alex, el 99% de todas las anomalías son errores de hardware o software. No busques conspiraciones en las interferencias. Si se repite, entonces lo pensaremos. Por ahora, anótalo como ruido sin clasificar y cierra el ticket. Me dio una palmada en el hombro y volvió a su escritorio. Hice lo que me dijo. Abrí el protocolo e introduje el siguiente registro. Sensor 7. Se ha registrado una señal de vibración local no clasificada con una duración de 3 segundos. Causa probable. Error instrumental. Y cerré el ticket, pero no lo olvidé. Guardé una copia del gráfico de la señal en mi carpeta personal del servidor, por si acaso. El resto del día transcurrió con tranquilidad. Seguí vigilando los datos, pero no ocurrió nada más fuera de lo normal. La vida en el Persephone seguía su curso. La comandante Reed realizó una revisión rutinaria de los sistemas de soporte vital. La bióloga de la misión, la doctora Anya Sharma, trabajaba en el invernadero. El ingeniero Jackson se ocupaba del mantenimiento de uno de los rovers. Todo esto lo veía en forma de líneas secas de informes y breves mensajes de vídeo que enviaban a la Tierra. Eran profesionales totalmente absortos en su trabajo. Los 3 días siguientes transcurrieron con total normalidad. Ya empezaba a pensar que Dave tenía razón y que yo estaba haciendo una montaña de un grano de arena. La señal no se repitió. Casi dejé de pensar en ella, sumergiéndome en la rutina. Y entonces, el 26 de mayo, volvió a ocurrir. Esta vez fue diferente. La señal volvió a llegar del séptimo sensor. Era casi idéntica a la primera en su estructura. La misma sinusoidal decreciente, pero esta vez era 2 veces más potente y duró 6 segundos. Y lo más importante, ocurrió al mismo tiempo que otro evento. En el mismo momento en que el sensor registró la vibración, la cámara instalada en su carcasa transmitió la imagen. Las cámaras de los sensores eran estáticas y de baja resolución. Solo eran necesarias para que los ingenieros en la Tierra pudieran evaluar visualmente el estado del equipo, si no estaba cubierto de arena o si había grietas en la carcasa. La cámara tomaba una foto cada hora. Y entonces, en la siguiente foto, tomada en el momento de la vibración, había algo que no debería estar allí. Justo delante del sensor, a unos metros de distancia, había una piedra sobre la arena roja. Una piedra normal, sin nada especial, del tamaño de un puño. Pero en la foto anterior, tomada 1 hora antes, esa piedra no estaba allí. Y en la siguiente, tomada 1 hora después, tampoco estaba. Me senté y miré las 3 fotos en la pantalla. La piedra apareció y desapareció en el intervalo entre las fotos. Y su aparición coincidió exactamente con una extraña vibración local. Revisé el archivo meteorológico. Ese día había calma total en la zona del séptimo sensor. El viento no podía haber traído ni llevado esa piedra. Volví a acercarme a Dave. Esta vez fui más insistente. Le mostré el gráfico de la vibración y las 3 fotos de la cámara. Se quedó callado durante un rato, mirando fijamente la pantalla. Su habitual expresión de aburrimiento dio paso a una de desconcierto. «Está bien», dijo finalmente. «Esto ya no parece un simple ruido. La piedra no pudo aparecer y desaparecer así como así». «Exacto», dije. «Y esta vibración solo se registró en el séptimo sensor. Ningún otro sismógrafo la captó». «¿Quizás pasó un rover?», sugirió Dave. «Lo he comprobado. Ambos rovers estaban en el muelle cargándose, y Kenji no ha salido a la superficie en 2 días». Dave se frotó la barbilla. «Bien, envía una solicitud a Kenji, que compruebe el séptimo sensor y examine el área a su alrededor la próxima vez que salga.
pero redacta la solicitud con cuidado. Nada de rocas que aparecen y desaparecen. Solo pregúntale si ha notado algo inusual en la zona y pídele que realice una inspección visual del equipo. No vamos a alarmarnos antes de tiempo. Redacté el mensaje y lo envié por un canal seguro. Debido al retraso en la señal, no podíamos esperar una respuesta antes de media hora, y eso si Kenji estaba en la terminal de comunicaciones. Marcamos el incidente como requiere investigación adicional y seguimos trabajando. Pero ahora no apartaba la vista de los datos que llegaban del séptimo sensor. Sentía que era el comienzo de algo importante. La sensación no era alarmante, sino más bien emocionante. Estaba a punto de hacer un descubrimiento. La respuesta de Kenji llegó 3 horas después. Era breve. Todo normal. Saldré a revisar mañana según lo previsto. No he notado nada inusual. Kenji. Su tranquilidad enfrió un poco mi entusiasmo. Quizás había una explicación sencilla para todo esto que aún no habíamos visto. Al día siguiente, 27 de mayo, esperaba con impaciencia la salida de Kenji. Por fin, apareció un registro en los registros, indicando que había salido de la base en el rover y se dirigía al séptimo sensor. Podíamos seguir su movimiento a través del rastreador GPS de su traje espacial. También recibíamos telemetría de sus signos vitales y un canal de audio. El vídeo de su casco se transmitía a baja velocidad para ahorrar tráfico, pero la imagen era nítida. Centro, aquí Tanaka. Me estoy acercando al séptimo sensor. Visualmente todo parece normal. Su voz sonaba tranquila y profesional, solo ligeramente distorsionada por la compresión de la señal. Yo veía en el monitor lo mismo que él. Una llanura rojiza y marrón, salpicada de rocas, y a lo lejos una cordillera baja y ondulada. El sol estaba bajo y proyectaba largas sombras. El rover se detuvo a 20 metros del sensor. Kenji salió y caminó lentamente hacia él, dejando profundas huellas en el polvo fino con sus pesadas botas. Estoy revisando el sensor. La carcasa está bien, el panel solar está limpio. No hay daños visibles, informó. Dio la vuelta al sensor, examinándolo atentamente por todos lados. Luego se alejó unos pasos y comenzó a examinar el terreno circundante. Bien, Centro. Me pedisteis que comprobara si había algo inusual. No entiendo muy bien a qué os referíais, pero hay algo extraño aquí. Se hizo el silencio en la sala. Incluso Dave apartó la vista de su monitor y se acercó a mí. ¿Qué pasa, Kenji?, preguntó el operador de comunicaciones. La arena, respondió Kenji tras una pausa. Alrededor del sensor, en un radio de unos 3 metros, la arena parece alisada, como si lo hubieran barrido. Fuera de este círculo hay las habituales ondulaciones causadas por el viento, pero dentro hay una superficie perfectamente lisa. Y además, hay huellas. ¿De quién son las huellas? No lo sé. No se parecen a las mías ni a las del rover. Son muy pequeñas, como arañazos. Muchas líneas finas y paralelas que forman un círculo. Un patrón muy extraño. Voy a hacer varias fotos en alta resolución. En mi monitor, vi a Kenji agacharse y apuntar la cámara de su traje espacial hacia el suelo. No podíamos ver los detalles en su vídeo, pero el mero hecho de que un geólogo experimentado que llevaba 6 meses en Marte calificara algo de extraño nos puso a todos en alerta. Mientras Kenji tomaba fotos, volví a abrir el gráfico de vibraciones. Un círculo de 3 metros de diámetro. Una señal local. Todo encajaba. La vibración se producía precisamente en esa zona. Y ahora había unas huellas misteriosas. «Kenji, ¿puedes tomar una muestra de tierra de ese círculo?», le pidió Dave al operador de comunicaciones para que se lo transmitiera. «Entendido, Centro. Tomando la muestra», respondió Kenji. Observamos cómo sacaba un recipiente para muestras y una pala. Con cuidado, recogió un poco de arena lisa con arañazos y la colocó en el recipiente. En ese mismo momento, ocurrió. En mi pantalla, el gráfico de actividad sísmica del séptimo sensor
se movió bruscamente. Era la misma señal, la misma vibración ordenada, pero ahora era 10 veces más fuerte que la última vez. Al mismo tiempo, el canal de audio del traje espacial de Kenji estalló con un fuerte crujido de interferencias estáticas, a través del cual se escuchó su grito ahogado. La señal de vídeo de su casco se convirtió en una mezcla de rayas grises y ruido de colores. Todo esto duró unos 10 segundos, y luego todo se detuvo. El gráfico de vibración volvió a una línea recta. Las interferencias estáticas en el canal de audio desaparecieron, dando paso a un silencio total y sepulcral. La señal de vídeo se restableció. La cámara del casco de Kenji ahora mostraba el cielo. Estaba tumbado de espaldas. ¡Kenji! ¡Kenji! ¡Responde!, gritó el operador de comunicaciones por el micrófono, olvidándose del retraso de la señal. ¿Cuál es tu estado? En la sala se hizo un silencio sepulcral. Todos miraban las pantallas. Vimos los indicadores vitales de Kenji. Su corazón latía a toda velocidad y su presión arterial se había disparado. Pero estaba vivo. A los pocos segundos, empezó a respirar con dificultad. Estoy bien, dijo finalmente con voz ronca. ¿Qué ha sido eso? Su respuesta no llegó hasta 11 minutos después, pero ya sabíamos que estaba vivo. Lentamente se puso de pie. Centro, estoy bien. Algo me ha derribado. La sensación fue como si la tierra bajo mis pies hubiera vibrado. Muy fuerte. He dejado caer el contenedor con la muestra. Miró a su alrededor. Vimos lo mismo que él. El contenedor no estaba por ninguna parte. Simplemente había desaparecido. Y había algo más. El círculo de arena alisado y los extraños arañazos también habían desaparecido. Ahora, la superficie alrededor del sensor era igual que el resto, cubierta por las habituales ondulaciones causadas por el viento, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Dave y yo redactamos un informe completo para la dirección de la misión. Incluimos todos los datos: gráficos de vibraciones, fotos de la roca, grabaciones de audio y vídeo de la salida de Kenji. Ya no intentamos encontrar explicaciones sencillas. Estaba sucediendo algo que escapaba a vuestro entendimiento. Algo en Marte, en un punto concreto al pie de una cresta anodina, interactuaba con vuestras cosas. Movía piedras, dejaba huellas. Se llevaba nuestros contenedores de muestras, y lo hacía mediante una energía desconocida y localizada que nuestros instrumentos registraban como vibraciones mecánicas. Ese fue el primer día en que sentí un miedo real y frío, no por mí, sino por las 6 personas que estaban en Marte. Estaban atrapadas en el planeta con algo que no podíamos explicar ni predecir. A partir de ese momento, comencé a llevar mi propio diario secreto. Sabía que los informes oficiales probablemente serían clasificados y distorsionados. Quería preservar la verdad, al menos para mí. La reacción de la dirección ante el incidente de Kenji Tanaka fue rápida y previsiblemente burocrática. No hubo pánico ni reuniones de emergencia retransmitidas a toda la corporación. En su lugar, a la mañana siguiente, se formó un grupo de análisis de fenómenos anormales. Me incluyeron en él, probablemente porque fui el primero en documentar la anomalía. La doctora Aris Thorne, directora de vuelo, dirigía el grupo. Era una mujer severa e increíblemente inteligente, de unos 60 años, cuyo rostro parecía estar permanentemente congelado en una expresión de discreta preocupación. En la primera reunión, expuso el plan de acción y su tono no dejaba lugar a discusiones. Primero, se declaraba zona prohibida un radio de 10 kilómetros alrededor del séptimo sensor. Se ordenó a los colonos que no se acercaran a ella bajo ninguna circunstancia. Segundo, toda la información relacionada con el incidente se clasificaba inmediatamente como secreta. En los informes oficiales, el incidente con Kenji se clasificó como una breve alteración del aparato vestibular
causada por una descarga electrostática del traje espacial. Era una mentira descarada, pero parecía verosímil. Tercero, se elaboró una versión especial para la tripulación de la Perséfone. Se les informó de que en la zona indicada se sospechaba la presencia de formaciones geológicas inestables, capaces de generar potentes campos electromagnéticos, y que se necesitaba tiempo y observación a distancia para estudiar este fenómeno. También era mentira, pero una mentira tranquilizadora. La respuesta de la comandante Stella Reed llegó, como era de esperar, 11 minutos más tarde. Confirmó que había recibido la orden y aseguró al centro que la zona prohibida se respetaría estrictamente. No había ni una pizca de duda en su voz. Era una soldado y cumplía las órdenes. Kenji también envió un mensaje. Escribió que estaba decepcionado por no poder estudiar el fenómeno de cerca, pero que entendía los riesgos. Describió sus sensaciones como un fuerte golpe en las piernas, acompañado de un fuerte zumbido. No dudó ni una vez de la versión oficial sobre el campo electromagnético. ¿Por qué iba a dudar? Era un científico, no un escritor de ciencia ficción. Durante varias semanas reinó el silencio. Nuestro grupo analizó los datos sin descanso. Probamos modelos, elaboramos teorías. La hipótesis de la descarga de plasma en el regolito, la teoría de la resonancia en las rocas cristalinas, provocada por el viento solar. Ninguna de ellas podía explicarlo todo. Ninguna explicaba la roca en movimiento, la arena alisada o, lo más importante, la desaparición del contenedor de muestras. La materia no puede desaparecer sin más. Eso violaba las leyes fundamentales de la física. Pero nuestros datos insistían en que eso era precisamente lo que había ocurrido. Mi trabajo se convirtió en una obsesión. Dormía 4 horas al día y pasaba el resto del tiempo frente a la pantalla, mirando los gráficos de los sensores marcianos. Buscaba repeticiones, pero la anomalía permanecía en silencio. La zona alrededor del séptimo sensor estaba tranquila. La vida en la colonia volvió a la normalidad. La gente trabajaba, comía, dormía y enviaba videomensajes a sus familias. Al ver esas escenas cotidianas, me sentía cada vez más distante. Vivían en una feliz ignorancia, mientras que tú sabías que cerca de ellos, a solo unos kilómetros, habitaba algo que no obedecía a las leyes de la naturaleza que conocíamos. El 14 de junio, casi 3 semanas después del incidente, la anomalía regresó. Tú fuiste el primero en darte cuenta. Esta vez no fue el séptimo sensor. El sensor número 4 registró una señal débil, pero inconfundible. La misma vibración ordenada y decreciente. Se encontraba a 6 kilómetros al este del séptimo, y lo que es más importante, a solo 4 kilómetros de la base Perséfone. Me helé. Mi primer pensamiento fue, se está moviendo. O hay varios. Inmediatamente comencé a revisar todos los datos relacionados. La cámara del sensor número 4 no mostró nada inusual. El mismo paisaje lúgubre y rojizo. No había piedras en movimiento ni círculos alisados. Pero luego encontré algo más. A lo largo de toda la llanura entre la base y los sensores más lejanos, había un cable de alimentación que alimentaba el equipo científico. Abrí el registro de su estado y lo vi. En el mismo instante en que el cuarto sensor registró la vibración, el sistema de monitorización del cable registró un pico de tensión. Fue breve, solo duró 1,5 segundos, pero fue completamente anormal. No se parecía a un cortocircuito ni a una descarga externa. La energía del cable no aumentó ni disminuyó, se redistribuyó, como si un pequeño tramo del cable se hubiera convertido por un instante en un superconductor y el tramo contiguo en un aislante. El sistema de compensación igualó inmediatamente los indicadores, y el sistema automático ni siquiera lo consideró digno de una bandera amarilla de advertencia. Pero yo vi una coincidencia exacta en el tiempo. Ya no era un fenómeno pasivo. Interactuaba con nuestra tecnología. Y se acercaba. Informe inmediatamente de mis hallazgos a Dave y Aris Thorne.
Esta vez nadie mencionó interferencias ni fallos en el equipo. La expresión de Thorne se volvió aún más severa. Escuchó en silencio mi breve informe, mirando los gráficos que proyecté en la gran pantalla de la sala de reuniones. «Está aprendiendo», dijo Dave en voz baja, de pie a mi lado. Al principio solo vibraba. Luego empezó a mover objetos. Ahora ha aprendido a interactuar con los campos energéticos. La idea era tan monstruosa en su simplicidad que me sentí incómodo. La idea de que no se trataba de una fuerza ciega de la naturaleza, sino de algo con capacidad de adaptación. Aristor pareció no oírlo. «Sigue observando», dijo con su voz monótona e inexpresiva. «Duplica la sensibilidad de todos los sensores en el sector este. Cataloga cualquier desviación, por insignificante que sea, y ni una palabra a la tripulación». La orden se cumplió. Los días siguientes se convirtieron en una tensa espera. Ya no buscábamos explicaciones, buscábamos patrones. Éramos como sismólogos esperando el siguiente temblor, sin saber ni su fuerza ni sus consecuencias. El miedo dio paso a una extraña y sombría emoción. Estábamos presenciando el nacimiento de un fenómeno completamente nuevo y desconocido para la ciencia. Los colonos de Marte no sospechaban nada. Continuaban con sus tareas rutinarias, se quejaban de la monotonía de la comida y esperaban la llegada de la siguiente nave de suministros, que debía llegar en 4 meses. Su tranquila cotidianidad, que veía en los informes diarios, parecía surrealista. Eran como niños jugando sobre hielo fino. El 21 de junio ocurrió lo que todos temíamos. La anomalía llegó a la base. No vino del exterior, vino de debajo de la Tierra. Todo comenzó con un pequeño fallo en el sistema de purificación de agua. Perséfone funcionaba como un ecosistema cerrado, y el reciclaje del agua era su piedra angular. Cada litro contaba. Uno de los medidores ultrasónicos de flujo en el circuito de agua técnica, que pasaba por debajo del suelo del módulo de soporte vital, de repente dio un error y se apagó. El ingeniero de la misión, Jackson, informó de que se trataba probablemente de un fallo habitual del sensor y que lo sustituiría en la próxima revisión programada. Era el procedimiento habitual, pero yo, enseñado por la amarga experiencia, no creí en las coincidencias. Empecé a investigar. Abrí los registros de la bomba de recirculación principal y lo encontré. En el momento en que falló el sensor, la bomba registró una caída instantánea e inexplicable de la presión en el sistema. Duró menos de 1 segundo, como si en ese instante hubiera desaparecido alrededor de 1 litro de agua de la tubería. El sistema compensó inmediatamente la pérdida con el depósito de reserva, y el volumen total de agua en el sistema no cambió. Fue una anomalía tan insignificante que el sistema automático la ignoró. Pero ocurrió. No tenía acceso directo a los sismómetros de la base, ya que se trataba de otro sistema. Sin embargo, sí tenía acceso a los sensores de integridad estructural, que medían la tensión y la vibración en las estructuras portantes de la Perséfone. Solicité los datos archivados del sensor situado en la viga de fuerza, justo debajo del lugar por donde pasaba la tubería. Cuando superpuse el gráfico con la marca temporal del fallo del medidor de caudal, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Había una señal, apenas perceptible entre el ruido general, pero estaba ahí. Débil, casi apagada, pero con la misma estructura inequívoca y ordenada que los sensores séptimo y cuarto. Ya no estaba fuera, estaba dentro, justo debajo de los pies de la tripulación. No solo había aprendido a interactuar con nuestros sistemas, sino que había aprendido a consumir. Había bebido 1 litro de agua directamente de una tubería sellada, dejando tras de sí solo un fallo en el sensor y un breve estallido de la familiar vibración. Ese mismo día, presenté mi informe al grupo de análisis. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Todos miraban fijamente los 3 gráficos que había mostrado en la pantalla. La vibración del séptimo sensor
y el contenedor desaparecido, la vibración del cuarto sensor y el salto de tensión en el cable. Y ahora, la vibración bajo el suelo de la base y el agua desaparecida. El patrón era evidente y aterrador, y Aris Thorne permaneció en silencio durante un largo rato, con los dedos entrelazados sobre la mesa. No miraba la pantalla, sino a través de ella. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos no había nada más que una determinación gélida. La hipótesis de trabajo sobre el fenómeno geológico ya no se tiene en cuenta, dijo lenta y claramente, y sus palabras cayeron en silencio como piedras. A partir de este momento, clasificamos el objeto como una entidad no biológica y adaptativa que muestra un comportamiento depredador. Nuestra principal tarea es determinar su naturaleza y vulnerabilidades, y lo haremos antes de que decida probar algo más que agua y electricidad. La nueva clasificación de la amenaza, anunciada por Aris Thorne, lo cambió todo. Dejamos de ser observadores y nos convertimos en soldados en una guerra invisible. Nuestro enemigo no tenía forma ni nombre, pero tenía apetito y ya estaba sentado a nuestra mesa. Durante las siguientes 48 horas, el grupo de análisis trabajó sin dormir. El objetivo era uno solo: provocar a la entidad para que se manifestara, pero en nuestros términos. Tenías que obligarla a mostrarse para poder registrar el máximo de datos. Así nació un plan que era a la vez genial y monstruoso en su esencia. Decidimos utilizar uno de los 2 rovers marcianos, el Goliath, como cebo. El plan era sencillo: llevar el rover al epicentro de la actividad inicial, al 7º sensor, dejarlo allí con los sistemas en funcionamiento y apuntar hacia él todo lo que teníamos: cámaras, sensores, escáneres. Íbamos a ofrecerle un buffet de energía y componentes complejos y ver qué elegía para almorzar. Por supuesto, la tripulación de la Perséfone recibió instrucciones completamente diferentes. Se informó al comandante Reed de que, para calibrar la red de sensores sísmicos, se necesitaba una fuente de energía potente y estable que debía colocarse en el centro de la red. El rover era ideal para este propósito. Se le ordenó que enviara al ingeniero Jackson a la zona restringida, dejara allí el Goliath en modo de consumo reducido durante 24 horas y regresara a la base en el segundo rover, el David. Stella Reed no hizo ninguna pregunta, solo confirmó que había recibido la orden. Su profesionalidad era casi tan aterradora como lo que nos esperaba. El 26 de junio, estaba sentado frente a mi consola, observando cómo 2 pequeños puntos se movían por el mapa de mi pantalla. Jackson conducía el Goliath y Stella le seguía en el David. El protocolo de seguridad exigía la presencia de un segundo rover en cualquier salida lejana. Veía la telemetría de sus trajes espaciales y oía sus breves y concisas conversaciones. Me acerco al punto. Visualmente, todo sigue igual, informó Jackson. Recibido. Sigue las instrucciones, respondió la voz de Stella. Observamos cómo Jackson aparcaba el enorme rover de 6 ruedas, exactamente en el lugar indicado, a solo unos metros del silencioso 7º sensor. Luego puso los sistemas del Goliath en modo inactivo. Salió del vehículo, se subió al David junto a Stella y se dirigieron de vuelta a la base. El señuelo estaba colocado. En nuestra sala en la Tierra reinaba un silencio tenso, solo roto por el zumbido de los servidores. 11 minutos y medio después, la imagen de nuestras pantallas se actualizó, mostrando que los rovers regresaban sin incidentes. Ahora solo quedaba esperar. Esperamos 7 horas. Durante 7 horas, no aparté la vista de los cientos de gráficos e indicadores que llegaban del Goliath y de los sensores que lo rodeaban. Nada, absolutamente nada. Algunos en la sala comenzaron a hablar nerviosamente. Quizás la entidad no estaba interesada en un objeto inactivo. Quizás solo reaccionaba al movimiento, a la presencia humana. Aris Thorne guardaba silencio. Su rostro era impenetrable. Y entonces comenzó. Como en otras ocasiones,
Todo comenzó con una vibración. Los sismógrafos alrededor del Goliath se activaron al mismo tiempo. La señal tenía una estructura que ya nos era familiar, pero su amplitud era incomparablemente mayor, y a diferencia de otras ocasiones, no se atenuaba. Aumentaba lenta e inexorablemente. Al cabo de un minuto, todos los aparatos en un radio de 100 metros alrededor del rover registraron un potente zumbido de baja frecuencia. Era como el funcionamiento de un mecanismo gigante e invisible. Luego comenzaron a fallar los sistemas del rover, pero no como suele ocurrir con una avería normal. En la pantalla de diagnóstico que estaba observando, parecía una operación quirúrgica. La primera en desconectarse fue la cámara principal del mástil. No hubo ningún salto de tensión ni ningún mensaje de error. Simplemente dejó de existir en el sistema. 10 segundos después, los sensores meteorológicos corrieron la misma suerte. Luego, uno de los servomotores de la rueda delantera derecha. A continuación, la antena de comunicaciones. No se trataba de una destrucción, era una eliminación metódica y secuencial de componentes, como si alguien estuviera desmontando un mecanismo complejo, pieza a pieza. La señal de vídeo de las cámaras del rover, por supuesto, desapareció, pero seguíamos recibiendo el paquete general de telemetría, y oíamos un sonido. El micrófono externo, diseñado para analizar el sonido del viento marciano, seguía funcionando. Al principio solo oíamos un zumbido creciente, pero luego, a través de él, comenzó a filtrarse algo más. No era un grito ni un chirrido, era un patrón complejo y rítmico, una serie de chasquidos y tonos agudos que se repetían con una periodicidad perfecta. Era silencioso, casi imperceptible entre el zumbido general, pero estaba ahí. Y entonces Dave, que estaba detrás de mí, dijo algo que me detuvo el corazón. «Ese sonido. Alex, muestra en la pantalla el registro de datos del rover. Protocolo de autodiagnóstico». Abrí el archivo correspondiente. El rover, como cualquier dispositivo complejo, enviaba constantemente al aire un breve paquete de datos, un apretón de manos, que indicaba al sistema que todo estaba en orden. Era la firma digital única del Goliath. Lo mostré en la pantalla en forma de audiograma. Luego le ordené a la computadora que filtrara el ruido de fondo de la grabación del micrófono y amplificara ese extraño patrón rítmico. 2 audiogramas aparecieron en la pantalla uno al lado del otro. Eran idénticos. Absolutamente, hasta el último bit. No eran similares, no eran análogos, idénticos. La esencia no solo estaba desmontando el rover, lo estaba escuchando, y repetía lo que oía. Nos hablaba en el idioma de nuestra propia creación. 3 minutos después del comienzo de esta conversación, todo se detuvo. La señal del rover se interrumpió por completo. La vibración se apagó. Se hizo un silencio aún más ensordecedor que el estruendo que lo precedió. Nos quedamos allí sentados, mirando las pantallas muertas, lo que pareció una eternidad, aunque en realidad solo pasó un minuto. Al día siguiente, cuando el sol volvió a salir sobre esa parte de Marte, recibimos la confirmación. Stella, siguiendo las órdenes del centro, alejó al David a una distancia segura y utilizó la cámara con el máximo zoom para examinar el lugar donde habían dejado al Goliath. En la pantalla de nuestra sala apareció una imagen borrosa y temblorosa, distorsionada por la atmósfera, de una llanura roja. En el lugar donde ayer se encontraba el vehículo todoterreno de 12 toneladas no había nada. Ni restos, ni cráteres, ni siquiera rastros de lucha. El rover simplemente había desaparecido. Se había evaporado sin dejar rastro, como la piedra y el contenedor de muestras. Había sido borrado de la superficie de Marte. Esa noche, en la sala de reuniones del grupo de análisis, reinaba el desánimo. Habíamos perdido. No solo habíamos perdido un rover valorado en $1.500 millones, habíamos perdido la iniciativa. Intentábamos estudiar a un depredador y, en cambio, habíamos descubierto que era inteligente.
Una inteligencia totalmente ajena, incomprensible, pero sin duda, inteligencia. Me senté frente a mi consola y volví a escuchar una y otra vez la última grabación de audio. Filtrado del ruido, el patrón sonaba claro y nítido. Era la firma digital de Goliath convertida en sonido. Su nombre, su esencia, repetida por su asesino. Y de repente lo comprendí. Abrí el registro del ordenador de a bordo del rover. Un segundo antes de que comenzara el desmantelamiento, la entidad no solo interactuó con sus campos de energía, solicitó acceso a su procesador central, y el sistema del rover, al no reconocer la amenaza, se lo concedió. Porque la solicitud no procedía del exterior, se generó dentro de su propio sistema. Salté de la silla. No se limitó a repetir la señal, dije, y todos en la sala se volvieron hacia mí. La copió. Se infiltró en el sistema del rover, copió su protocolo de identificación y luego lo utilizó como llave para acceder a todos los demás sistemas. Lo desmontó desde dentro. Aris Thorne me miró con su mirada gélida. ¿Qué quieres decir, señor Rivers? Respiré hondo. Mi conjetura era tan terrible que temía pronunciarla en voz alta. No es solo un depredador que come, es un asimilador. Desmonta nuestra tecnología para comprenderla, la estudia, y luego se convierte en ella. Cuando se bebió el agua de la tubería, no solo sació su sed, aprendió lo que es una tubería. ¿Qué es agua? ¿Qué es un sistema de soporte vital? Y ahora sabe qué es un rover. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Miré la gran pantalla, donde aún se veía la foto del paisaje marciano desierto. No solo estábamos ante un depredador inteligente, estábamos ante algo que podía convertirse en nosotros, o al menos en nuestra sombra, nuestra copia perfecta y letal. Y estaba a solo 4 kilómetros de 6 personas encerradas en una caja de metal. Mi conjetura sobre la naturaleza de la entidad, sobre su capacidad de asimilación, sumió al grupo de análisis en un estado de shock silencioso. La estrategia de contención había fracasado. Ahora se trataba de sobrevivir. Aris Thorne actuó con una rapidez fría, casi inhumana. En una hora formuló un nuevo protocolo, al que dio el nombre en clave de Fortaleza Digital. La idea era sencilla. Si no podíamos aislar a la entidad físicamente, debíamos aislarla informativamente. Teníamos que dejar de alimentarla. Siguiendo sus órdenes, comenzamos a desconectar de forma remota todos los sistemas secundarios fuera de la base. Instrumentos científicos, estaciones meteorológicas, antenas de repuesto. Todo lo que no era crítico para la supervivencia de la tripulación fue desconectado. Creamos deliberadamente un desierto alrededor de la Perséfone, no solo físico, sino también tecnológico. Esperábamos que, al quedarse sin nuevos juguetes que estudiar, la esencia entrara en hibernación o se comportara de forma más predecible. La parte más difícil del plan era la comunicación con la tripulación. Ya era imposible ocultar completamente la verdad. La desaparición del Goliath requería una explicación. Se envió un nuevo mensaje ultrasecreto a Stella Reed. No contenía ni una palabra sobre la inteligencia extraterrestre. En su lugar, Thorne ideó una mentira casi genial. Informó de que el análisis de los datos del Goliath antes de su pérdida había revelado un fenómeno hasta entonces desconocido. Una forma agresiva de corrosión electrostática, única en el regolito marciano. Supuestamente, en determinadas condiciones, este fenómeno podía provocar un fallo en cadena de los sistemas electrónicos, lo que provocaba una sobrecarga y la evaporación total de los dispositivos complejos. Esto explicaba tanto la pérdida del rover como la necesidad de desconectar los sistemas externos. Y lo más importante, daba pie a la siguiente orden: prohibición total e indefinida de cualquier actividad fuera de la nave. Los 6 colonos quedaron encerrados en su base, oficialmente por su propia seguridad frente a un fenómeno natural peligroso. En realidad,
se convirtieron en prisioneros en una jaula que cerramos por fuera, esperando que el depredador se quedara al otro lado de los barrotes. Pero llegamos tarde. El depredador ya estaba dentro. Los primeros indicios aparecieron 3 días después de la introducción del protocolo Fortaleza Digital. Eran insignificantes, casi imperceptibles. El ingeniero Jackson informó de un fallo en el sistema de iluminación del pasillo del sector B. Varios paneles luminosos comenzaron a parpadear, pero no de forma caótica, sino con un ritmo extraño y complejo que se repetía cada 30 segundos. Unas horas más tarde, la bióloga Anya Sharma se quejó de que el sintetizador nutricional había servido una ración de pasta proteica con un claro y desagradable sabor a ozono. Las pruebas revelaron que la composición de la pasta era normal. La comandante Reed informó de un bloqueo temporal de su tableta personal. Durante una fracción de segundo, apareció en la pantalla un complejo diagrama en blanco y negro, similar a un fractal, tras lo cual el dispositivo se reinició. Para la tripulación, se trataba simplemente de pequeños inconvenientes, inevitables durante el funcionamiento prolongado de un complejo tan sofisticado. Registraron diligentemente cada fallo, sin ver ninguna conexión entre ellos, pero nosotros en la Tierra sí la veíamos. Yo superponía marcas temporales de cada uno de estos incidentes en los datos de los sensores de integridad estructural de la base, y cada vez, en el mismo instante en que parpadeaban las luces o se bloqueaba la tableta, lo encontraba. Un rastro apenas perceptible de una vibración familiar que provenía de las estructuras, los cables y las tuberías de la propia base. Una entidad desprovista de estímulos externos comenzó a explorar su entorno. Se arrastraba por el sistema nervioso de Perséfone, por su cableado, por sus tuberías. Probaba la luz, la comida, la información. Cada fallo no era una avería, era un acto de conocimiento. Y con cada acto yo me sentía más asustado, porque entendía que no estaba estudiando simplemente la base, estaba estudiando el entorno humano. El 29 de junio, la entidad dio el siguiente paso. Habló. Ese día, Anya Sharma trabajaba en el laboratorio de hidroponía, comprobando el sistema de riego. La sala estaba en silencio. Solo se oía el zumbido rítmico de las bombas. De repente, el altavoz de la comunicación interna de la pared emitió un clic suave. Se oyó una voz. Era la voz clara y precisa de Stella Reed, que pronunció una sola palabra. Círculo. Anya se quedó paralizada. La palabra no sonó como una pregunta ni como una orden. Fue pronunciada en un tono llano y constatatorio. Inmediatamente se puso en contacto con el comandante. Stella respondió que se encontraba en el módulo de mando, al otro lado de la base, y que no había dicho nada. Comprobaron los registros del sistema de comunicaciones. No había ningún registro de transmisión. El incidente se atribuyó a un caso excepcional de interferencia electromagnética que provocó un falso disparo del altavoz, pero la semilla de la paranoia había sido sembrada. Para la tripulación, era el primer caso verdaderamente inexplicable que no encajaba en el marco de los fallos técnicos. Para nosotros en la Tierra fue una catástrofe. Encontré la fuente. La entidad no solo generó el sonido, obtuvo acceso al archivo de grabaciones de audio de la misión. Encontró la grabación de la voz de Kenji cuando describía el círculo alisado de arena cerca del séptimo sensor. Recortó una palabra de su frase. Luego encontró en el archivo la voz de Stella Reed, la tomó como modelo de timbre y entonación y pronunció la palabra robada con la voz del comandante. Fue un acto de una complejidad intelectual inconcebible. La entidad no se limitó a imitar. Creó un mensaje significativo y contextualmente aterrador, utilizando fragmentos robados de nuestra realidad. Ya no llamaba a la puerta. Había aprendido a imitar la voz del dueño de la casa. Mientras crecía la inquietud en Marte, en la Tierra trabajábamos febrilmente en nuestro único plan de ataque, el caballo de Troya.
Se trataba de una trampa informática de gran complejidad, creada por los mejores programadores de la corporación. Parecía un paquete de datos archivados sobre la estructura geológica de Marte, un bocado apetecible para algo que ansía el conocimiento. Pero en su interior, ese paquete era una caja negra, que no solo debía registrar cualquier intento de acceso, sino también analizar la naturaleza misma de quien intentara leerlo. Cargamos el archivo en el servidor central de Perséfone y esperamos, con la esperanza de que la entidad mostrara curiosidad. Esperamos 2 días. El 2 de julio, la trampa funcionó. El sistema registró un acceso no autorizado al archivo, pero lo que sucedió a continuación fue imposible de analizar. No hubo ningún hackeo ni copia. La entidad no leyó nuestro archivo. En 3 picosegundos, lo borró y escribió el suyo propio en su lugar. Era una respuesta. Con manos temblorosas, nuestro programador jefe transfirió el archivo recibido a un entorno virtual aislado. Todos contuvimos la respiración cuando pulsó el botón «Abrir». Esperábamos cualquier cosa. Un virus, un código destructivo, un conjunto de datos caóticos. Pero lo que vimos fue una imagen sencilla y elegante. Era un esquema bidimensional técnicamente impecable y detallado. En él se representaban los sistemas nerviosos, central y periférico del ser humano. La médula espinal, el cerebro, cada nódulo nervioso, cada terminación. El esquema era tan preciso que nuestro neurobiólogo consultor, que estaba presente en la sala, se quedó sin palabras. Miré el esquema en la pantalla principal y mi cerebro se negaba a aceptar lo que veía. La esencia recopilaba información poco a poco. La piedra le proporcionó conocimientos sobre la materia inorgánica. El cable de alimentación sobre la energía. El rover sobre la mecánica y la inteligencia artificial. Las voces del archivo sobre el lenguaje. Y ahora nos mostraba lo que había aprendido sobre nosotros. ¿De dónde lo había sacado? Quizás de los sensores biométricos del traje espacial de Kenji, cuando lo derribó, o del análisis de los oligoelementos del litro de agua que bebió. Ya no importaba. Lo importante era lo que nos había mostrado. No solo sabía que existíamos, sabía cómo funcionábamos. Nos mostró el esquema de vuestro propio panel de control. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Todas las estrategias, todos los protocolos y planes se evaporaron en un instante. Aris Thorn se quedó inmóvil, mirando el esquema del sistema nervioso en la pantalla. Por primera vez, su rostro no mostraba nada, ni determinación ni inquietud, solo vacío. Todos comprendimos que el juego había terminado. No estábamos estudiando un fenómeno extraterrestre. Desde el principio, habíamos sido ratas de laboratorio en su experimento. Y ahora, las ratas comprendían que el experimentador no se limitaba a observarlas. Las estudiaba para comprender cómo accionar los resortes adecuados. La demostración del esquema del sistema nervioso fue para nosotros un punto de no retorno. No era solo un mensaje, era una declaración. La esencia nos mostró que su interés se había desplazado de nuestro entorno a nosotros mismos. Todos en la sala de reuniones lo entendieron sin necesidad de palabras. El miedo dio paso al fatalismo. Ya no éramos jugadores, éramos piezas en un tablero, y solo nos quedaba observar cuál sería la combinación final. En ese silencio ensordecedor, Aris Thorn tomó la última y más desesperada decisión de su carrera. Si no podemos detener el proceso, debemos documentarlo. Debíamos comprender el objetivo final, aunque fuera lo último que supiéramos. El plan era tan sencillo como una nota de suicida. Elegimos a un miembro de la tripulación, la bióloga Anya Sharma, ya que su campo de conocimiento era el más cercano al interés mostrado por la entidad. A continuación, eliminamos todos los cortafuegos y filtros de su tableta personal, mintiendo al resto de la tripulación y diciendo que era necesario para diagnosticar un fallo de forma remota. Abrimos un único canal limpio. Pusimos sobre la mesa
el cebo del conocimiento puro, esperando que la entidad nos dijera para qué lo estaba recopilando. La respuesta llegó casi de inmediato. La entidad no esperó. Anya Sharma informó de que su tableta se había activado espontáneamente. En la pantalla se veía el proceso de descarga de un archivo. No podía detenerlo. En la Tierra veíamos lo mismo. El archivo no se descargaba de la red. Se materializaba directamente en la memoria del dispositivo, grabado desde el interior de la propia infraestructura de la base. Era enorme. Su tamaño crecía a una velocidad inconcebible. Cuando el proceso terminó, nuestros sistemas lo copiaron automáticamente para su análisis. No era texto, imagen ni sonido. Era una simulación biológica de una complejidad que superaba todo lo que habíamos creado jamás. En la pantalla, en un entorno aislado, vimos un modelo de una neurona humana, recreada con precisión atómica. Entonces, en la simulación, apareció lo que representaba la esencia, un campo parpadeante y pulsante de información pura. Se acercó a la neurona, no la atacó, extendió hacia ella miríadas de hilos finísimos y se conectó a sus sinapsis. No destruyó la célula, creó con ella una interfaz bidireccional perfecta. Podía leer el estado de la neurona y podía hacerla funcionar. Ante nuestros ojos, la entidad demostró cómo podía convertirse en un copiloto para una célula viva. Su objetivo no era la muerte. Su objetivo era la simbiosis, o, para ser más precisos, el control total y absoluto al nivel más fundamental del ser. Mientras observábamos atónitos esta demostración de posibilidades inimaginables, todo comenzó a cambiar en Marte. La comandante Stella Reed entró en comunicación. Su voz era tranquila, incluso monótona. Carecía de toda emoción. Informó de la situación. Centro, aquí Perséfone. Informando. Todas las averías técnicas registradas anteriormente han cesado. La iluminación es estable. El sistema de climatización funciona con normalidad. El sintetizador de nutrientes funciona sin anomalías. Todos los sistemas de la base funcionan al 100%. Hizo una breve pausa. Informo sobre el estado de la tripulación. El estado psicológico se ha estabilizado. El Dr. Tanaka ha dejado de quejarse de insomnio y ha vuelto al análisis de los datos geológicos. El ingeniero Jackson muestra una mayor concentración en su trabajo con el equipo. La doctora Sharma está tranquila. El ambiente general en la tripulación es productivo. Todo normal. Algo en su voz, en esa perfección mecánica, me hizo abrir el panel de datos biométricos de la tripulación. Lo que vi era imposible. Los ritmos cardíacos de los 6 colonos estaban perfectamente sincronizados. 6 personas diferentes, situadas en diferentes partes de la base, tenían un pulso de exactamente 72 latidos por minuto. Sus gráficos respiratorios eran idénticos, como si respiraran con un solo pulmón. No estaban simplemente tranquilos, estaban regulados. Se habían convertido en parte de un mecanismo único y bien engrasado, al igual que la propia base. Ya no eran personas, eran dispositivos periféricos. Nos quedamos sentados en completo silencio, escuchando ese informe infernal. No podíamos hacer nada, solo escuchar. Unos minutos antes de que terminara la sesión de comunicación con Marte, llegó el último mensaje. No era de voz. Llegó como un paquete de datos de texto directamente desde el ordenador central de Perséfone. Consta de unas pocas palabras. Gracias por vuestra cooperación. La integración ha finalizado. Somos Perséfone. Después de eso, la comunicación se interrumpió. No hubo respuesta a ninguna de nuestras llamadas posteriores. 3 meses después, el mundo conoció la versión oficial. La primera colonia marciana, Perséfone, había perecido en un trágico accidente, un trastorno mental colectivo y repentino, provocado por el aislamiento prolongado, llevó a la tripulación a desconectar deliberadamente el sistema de soporte vital. Fue una historia amarga, pero comprensible, sobre la fragilidad humana. El mundo lloró a los héroes y pasó página.
Yo renuncié a la corporación un año después. No podía seguir mirando las estrellas. Ahora vivo en una pequeña casa lejos de las grandes ciudades. No le he contado esta historia a nadie. Simplemente no me creerían. Pero yo sé lo que pasó realmente. Y sé que la historia no ha terminado. Hace unos años, un consorcio de radioastrónomos anunció el descubrimiento de una extraña señal periódica procedente del espacio profundo, en dirección a Marte. La señal es increíblemente compleja, rica en información, pero no se ha podido descifrar. Yo sé qué es esa señal. Todavía tengo acceso a algunos archivos. He comparado la estructura de la señal con los últimos datos biométricos que recibimos de la tripulación. Coinciden, no es un ruido aleatorio, es una transmisión perfecta de la actividad neuronal del cerebro humano en fase de sueño profundo. La entidad que ahora se hace llamar Perséfone ha aprendido todo lo que ha podido de 6 personas. Ahora está durmiendo, y mientras duerme, transmite sus sueños a todo el universo. A menudo me quedo despierto por las noches pensando en ello. Enviamos a 6 personas a Marte, y a cambio, recibimos una entidad que aprendió a soñar sueños humanos. Y lo más aterrador es que no tenemos ni idea de quién o qué, en esta oscuridad infinita, puede oírla y acudir a su llamada.